Muy buenos días, queridos jóvenes del Centro Educativo Cristiano, El Aposento Alto. Les saluda y les da la bienvenida a su profesora Leslie Cano, el día de hoy con el aula de secundaria en el curso de comunicación. Estaremos viendo el tema de clasificación de los verbos. Y ya hemos visto en la clase anterior los verbos y los accidentes gramaticales que poseen, así como también diferenciarlos de los llamados verboides. Pero ahora veremos cuáles son las clases de verbos. Una primera clasificación de los verbos, porque todavía veremos en la otra clase, jóvenes, otro tipo de clasificación de los verbos. Vamos a tener en cuenta aquí los criterios en los cuales hemos definido el verbo. Vamos a recordar criterios que hemos visto de la definición de los verbos para posteriormente mencionar ya las clases de verbos que veremos en esta primera parte. Sin más, empecemos la clase de hoy. Primero recordemos que el verbo sufre accidentes gramaticales, por eso es que se dice que morfológicamente es una categoría gramatical variable. Tiene los accidentes gramaticales más que otras categorías gramaticales, ¿no? Posee, por ejemplo, persona, número, tiempo, modo, aspecto. Únicamente el verbo es la única categoría gramatical que sufre los accidentes de modo, tiempo y aspecto. De número y persona, el sustantivo, el adjetivo, que hemos visto hasta los determinantes. En el caso de persona, los tipos de personas que sufre como accidente el verbo es en primera persona, relacionado con los pronombres yo o nosotros, en segunda persona con tú, ustedes, o vosotros o vosotras, y en tercera persona él, ella, ellos, ellas. En número puede presentarse tanto en singular como en plural. En tiempo puede ser presente, pretérito, pasado o futuro. El modo puede ser indicativo cuando describe una acción real, algo que sucedió, está sucediendo, pero real. Subjuntivo va a expresar deseo o anhelo. El potencial o condicional que expresa incertidumbre. El imperativo que va a expresar orden, solicitud o prohibición. En cuanto a los aspectos son dos, que es un aspecto, puede presentar un aspecto perfectivo, es decir, una acción que ya finalizó, o un aspecto imperfectivo, una acción que aún no está acabado o no indica que ha terminado esa acción, como juegan, está indicado que están haciéndolo, jugaban, pero no ha dicho que han terminado de jugar, o jugarán. Recordemos que al verbo se le definía según 4 criterios, ¿no? El morfológico, sintáctico, semántico, lexicológico. Aquí vamos a tener en cuenta o a recordar los 3 principales, porque de ello vamos a ver las clasificaciones, por eso estamos recordando únicamente esos 3. En el caso del morfológico, es una palabra variable, pues su raíz permite la flexión. Por ejemplo, está la raíz de hab, y ahí puede salir la palabra habla, hablamos y habla. Sintácticamente va a ser siempre el núcleo del predicado o del sintagma verbal, como por ejemplo, yo camino por la playa, o yo voy caminando por la playa, o yo tengo que ir caminando por la playa. En el primero que presenta una forma simple del verbo, en la segunda un verbo compuesto, y en la última, en el tercer ejemplo, una perífrasis verbal. Semánticamente, el verbo va a describir evento, acción, pasión, estado en los que se hayan implicados individuos y objetos. Por ejemplo, José juega en el patio, una acción. Juan ama a su mascota, una pasión. Las gotas permanecen en las hojas, un estado. Muy bien, ya que hemos recordado entonces las definiciones que tiene el verbo de acuerdo a estos criterios, ahora vamos a ver la clasificación de los verbos según el criterio sintáctico y semántico. Tengamos en cuenta estos 2 criterios que ya hemos visto su definición o recordado la definición. De acuerdo a ello, podemos decir que se van a dividir en verbos copulativos, es la primera clase que se va a presentar. ¿Y qué son los verbos copulativos? Muy bien, los verbos copulativos son aquellos verbos que sirven solo de enlace entre el sujeto y el predicado nominal. Los verbos copulativos más conocidos son ser, estar, parecer.
además de otros verbos que en ciertos contextos son copulativos, como en el caso de resultar, seguir, semejar, asemejar, permanecer y continuar. Características que presentan los verbos copulativos. Los verbos copulativos tienen como función la unión entre el sujeto y el atributo. El esquema básico que presenta un verbo copulativo es el siguiente. Vamos a ver a indicar primero en la oración al sujeto, sea sujeto expreso o tácito. Luego vamos a ver un verbo copulativo, en este caso, que sea conjugación de los verbos ser, estar o parecer, o continuar o permanecer, y añadiéndole a ello un atributo. Recordar que otra característica es que el atributo que se encuentre acompañando este verbo va a indicar una característica del núcleo del sujeto. Ahora, si la oración carece de predicativo, el verbo es no copulativo. Tiene que haber específicamente un atributo, un predicativo o atributo. Veamos el siguiente ejemplo. Juana es doctora. Es predicativo porque un atributo es del verbo ser, ¿verdad? Una conjugación del verbo ser. Y es copulativo porque doctor está dando una característica ¿de quién? Del sujeto que es Juana. Por eso es que aquí es un verbo copulativo. Estos verbos, al carecer de un significado completo, necesitan de un complemento obligatorio que ya se indicó que es el atributo. Tiene que sí o sí estar el atributo o el predicativo, ¿no? Si no, no puede ser un verbo copulativo. Veamos el siguiente ejemplo, los siguientes ejemplos. Los perros están tristes. Este tristes es una calificación, una característica, un adjetivo, claro, que se le está dando ¿a quién? Al sujeto que es perros. Así que están, viene la conjugación de estar. Muy bien. Gabriel es muy educado. Igual, muy educado es el atributo que se le da a Gabriel. Y es la conjugación del verbo ser. Entonces, es un verbo copulativo. Pero, ¿qué más voy a hacer para poder reconocer los verbos copulativos? Muy bien, tengamos en cuenta entonces lo siguiente. Recuerda, el verbo copulativo exige un atributo. Este atributo mayormente es un adjetivo, pero también puede ser un sustantivo, un pronombre o una frase equivalente a ser un atributo. Generalmente son los verbos ser, estar, parecer y asemejar, entre los que ya se mencionaron. Ella es cauta. Este adjetivo, cauta, se le da al sujeto, ella. Todos están exhaustas o estaban exhaustas. Igual, ¿no? Exhaustas, calificativo que se le da a todos. Estaban y es del verbo, primero es del verbo ser y estaban del verbo estar. Ustedes serán más honrados calificando, ya hemos visto ya en el caso de los adjetivos, o sea, más honrados, que es un adjetivo superlativo, y está calificando a ustedes. Serán del verbo ser. Ellos yacen enfermos. ¿A quién califica enfermos? A ellos. Por eso es que todos estos verbos que se presentan aquí son verbos copulativos. Recordar una vez más que los verbos copulativos son las conjugaciones de los verbos también ser, estar, parecer, quedar, resultar, permanecer, yacer, semejar o asemejar, volverse y hacerse. Otra clasificación de verbos son los verbos predicativos. Recordemos que los copulativos ya los hemos identificado. Ahora los predicativos. ¿Cómo puedo yo identificar a un verbo copulativo, a un verbo predicativo? Muy bien. Los verbos predicativos son también llamados no copulativos. Son aquellos que me van a expresar todo tipo de fenómenos, es decir, acción, sentimiento. No necesitan obligatoriamente un complemento. A diferencia del copulativo, sí lo necesitan. Porque yo no puedo decir, por ejemplo, ella es.
¿Tendría lógica si simplemente digo ella es? No, tiene que tener un complemento, ¿no? En el caso del predicativo, si tiene un complemento, bien. Y si no lo tiene, yo lo puedo eliminar ese complemento y la oración se sigue entendiendo. Es decir, no necesita de forma obligatoria un complemento atributivo. No es como los copulativos. Sin embargo, pueden llevarlo. Y ese tipo de complemento es llamado el predicativo, ¿no? Por ejemplo, Manuel estudia. ¿Hay algo que esté acompañando qué es lo que estudia Manuel? No. Pero al decir simplemente que Manuel estudia, me indica ya la acción, ¿no? Manuel está estudiando, muy bien. Entonces es un verbo predicativo. O por ejemplo, baila. Pedro baila. Me está indicando la acción que realiza y se entiende la oración. Ahora, se le atribuye un complemento como alegre. Pedro baila alegre. Claro, me indica alegre de Pedro, pero el verbo baila, si yo le quito alegre, ¿se entiende? Sí se entiende la oración. Al añadirle este complemento, puede estar como no puede estar. No es la obligación que esté, ¿ya? Pero ahora este de aquí, este alegre, no te confundas con atributo, no es un atributo. Este alegre que está aquí es un predicativo, porque si yo lo elimino de la oración se sigue entendiendo, tiene lógica al decir Pedro baila. Simplemente es un complemento al cual se llamará predicativo. Los verbos predicativos, por ejemplo, amar, querer, soñar, saltar, jugar, caminar, las conjugaciones de leer, de saber y miles de verbos más. No es como en el caso de los copulativos, que tiene una cantidad, ¿no?, precisa. Y recuerda que ellos sí o sí necesitan un complemento, si no, no puede entenderse la oración o el contexto. Una característica de estos verbos predicativos, o también llamados no copulativos, es que los verbos por sí solos forman un predicado. Por ejemplo, las flores del jardín renacen. Las flores del jardín es el sujeto y renacen es el predicado, que es un verbo no copulativo, un verbo predicativo. Renacen entonces por sí solo puede formar el predicado, no necesita más palabras o complementos. Y si hay palabras que lo complementan, renacen quizá en primavera o en otras cosas, no es necesario. Y si las hay, pues pueden haberlas, pero recuerda que esto ya se le llamaría predicativo. Entonces decimos que el verbo predicativo son verbos que ya predican o ya me dicen la acción. Ellos viajan. Claro, me indica la acción. Ella ayuda a los enfermos. Si me dice ella ayuda, también no se entiende que esta persona es bondadosa, apoya. Ayuda a los enfermos ya es como un complemento que se le da, ¿no?, un predicativo. Algunos estudian mucho. También puede considerarse ser y estar si no hay atributo. Si la conjugación de ser y estar no hay atributo también, ¿no? Por ejemplo, ella está en casa. Y en voz pasiva puede ser ella fue agredida por el policía. El verbo predicativo, a su vez, hablando ya no del verbo copulativo, primero hemos visto estas dos clases, copulativo que necesita un complemento, y en el caso del predicativo por sí solo puede formar un predicado o el predicado. Ahora, a la vez, esta clasificación de verbo predicativo puede ser de la siguiente. La clasificación de los verbos no copulativos o predicativos van a ser transitivos, puede ser también intransitivo, puede ser reflexivos, pueden ser cuasi reflejos o pueden presentarse como recíprocos. Pero ¿cómo yo voy a identificar que un verbo predicativo, profesora? Ya sé, por sí solo puede ser un predicado. Pero ¿cómo yo puedo identificar o diferenciar cuándo es transitivo, cuándo es intransitivo, cuándo es reflexivo o cuándo es cuasi reflejo recíproco? Por eso vamos a ver cada una de estas clases de verbos predicativos. Empezamos entonces con la primera clase de verbo predicativo, que es el verbo transitivo. ¿Qué son los verbos transitivos? ¿A qué llamamos verbos transitivos? Bueno, son aquellos que exigen la presencia de un objeto directo.
para tener un significado completo. Esto es, que se refieren a acciones que transitan desde el sujeto al objeto. Son los que van a presentar entonces objeto directo. Ten en cuenta eso, transitivos, objeto directo. Por ejemplo, Enrique compró 2 entradas para el clásico. Luz le dio un beso a su madre. ¿Qué es lo que compró Enrique? 2 entradas, el objeto directo que está acompañando al verbo. Le dio un beso. ¿Qué es lo que le dio Luz? Un beso, ¿no? A su madre. Entonces, un beso sería el objeto directo. Los verbos intransitivos. A diferencia de los verbos transitivos, los verbos intransitivos son aquellos que no admiten o no van a ir acompañados de un objeto directo. No requieren la presencia de un objeto directo que determine al verbo. Entonces, son los que no presentan objeto directo. Así se define a los verbos intransitivos. Entonces, verbo transitivo, objeto directo. Verbo intransitivo, verbo no objeto directo. Veamos los siguientes ejemplos. Maritza duerme plácidamente. Nosotros caminamos por el parque. No hay objeto directo. Entonces ten en cuenta lo siguiente. Vamos a ver este cuadro comparativo. Verbo transitivo tiene objeto directo. Verbo intransitivo no tiene objeto directo. El objeto directo es el que recibe la acción directamente. Jorge lee un pronunciamiento. ¿Qué lee? Un pronunciamiento. El objeto directo. Jorge lo lee. ¿Qué es lo que lee? En este caso sería el pronunciamiento, pero que se está utilizando por el pronombre lo. Y ese lo, ya que es un pronombre, es el objeto directo. Luis viajó al sur del Perú. No sería al sur del Perú un objeto directo, sino un circunstancial del lugar. Me indica dónde viajó. Y como no tiene objeto directo, verbo intransitivo. Pero ¿qué más? ¿Cómo yo reconozco, profesora, el objeto directo e indirecto? O sea, ¿por qué dicen que es objeto directo? Muy bien. Porque voy a lanzar las siguientes preguntas. Al verbo que he identificado, voy a lanzarle las preguntas ¿qué, a quién? Y ahí hallo el objeto directo. Si ya hay objeto directo, para poder hallar el objeto indirecto se pregunta quién o para quién. Los pronombres que reemplazan al objeto directo es lo, los, la y las. Pronombres, no artículos, no te confundas con los artículos. Y en el objeto indirecto, el pronombre le y el pronombre les en plural. Hemos visto ahí el ejemplo, ¿no? Recuerda, en el caso de Jorge lee un pronunciamiento. ¿Qué lee? Un pronunciamiento. En el otro, ¿qué lee? No me dice qué es lo que lee. Sí, está siendo reemplazado por el pronombre lo. Pero en el caso de Luis viajó al sur, ¿qué es lo que viajó? No puedo responder o a quién viajó. Y al sur no va a ser la respuesta. Entonces, por eso es que identifico que este al sur del Perú no es un objeto directo, sino viene a ser otro complemento, como en este caso un circunstancial del lugar. Entonces, por ejemplo, veamos otros ejemplos. El poeta compone unos versos. ¿Por qué decimos que es un verbo transitivo? ¿Qué es lo que compone? Unos versos. Eso sería el objeto directo. Y si se reemplaza en el caso del poeta los compone, ese los, que está al costado del verbo, no es un artículo, sino es un pronombre. El poeta, y si ese él es un artículo porque está acompañando al sustantivo. Pero en este los, ya que es el pronombre, sería el objeto directo. Y esto me indica que compone está en estas oraciones como verbo transitivo. Su actitud disgustó a los presentes. ¿Qué es lo que disgustó? No. ¿Verdad? ¿Qué es lo que disgustó? No. Pero ¿a quién disgustó o para quién disgustó? ¿A quién, no? ¿A quién disgustó? A los presentes. Entonces, esos los presentes
sería objeto indirecto. Como no es objeto directo, sería un verbo intransitivo. Su actitud les disgustó. Si presenta otro que no sea objeto indirecto, sino algún circunstancial, como hemos visto en la oración de Luis viajó al sur, también sería un verbo intransitivo. Ten en cuenta lo siguiente, querido Job, que los pronombres átonos, me, te, se, nos, os, funcionan como objeto directo y también como objeto indirecto. El organizador del evento me felicitó. Se puede decir lo felicitó. Por eso es que funciona como objeto directo. Ella me dio su número telefónico. ¿Se puede decir ella la dio su número telefónico? No, por eso es que no puede ser objeto directo. Pero se puede decir le dio su número telefónico. Entonces ese me va a funcionar como objeto indirecto. Ten en cuenta estos dos puntos también para poder identificar estos pronombres y si son objeto directo o objeto indirecto. Otra clase de verbos predicativos son los verbos reflexivos. ¿Y qué son los verbos reflexivos? Los verbos reflexivos son aquellos que indican acción que regresa sobre el sujeto que la ejecuta. Características que presentan los verbos reflexivos. Es aquel cuyo sujeto recibe la acción que él mismo ha ejecutado. Otra característica, el verbo está acompañado de una forma pronominal reflexiva, me, te, se, nos o se, en la que se reflejará la persona gramatical que funciona al mismo tiempo como sujeto de la oración. Las formas pronominales funcionan como objeto directo o indirecto y ya hemos visto cómo reconocer estos objetos en una oración. Acepta los esfuerzos a mí mismo, o por ejemplo, a ti mismo, o a sí mismo. Acepta esto en los verbos reflexivos. Veamos los siguientes ejemplos de verbos reflexivos. Pilatos se lavó las manos. ¿Quién ha ejecutado esta acción de lavarse las manos? Bueno, Pilatos. Camila se plancha el cabello. Ella misma no está realizándose la acción. Ella no realiza la acción para otra persona, sino para ella misma. Es un verbo reflexivo. Otra clase de verbo predicativo son los verbos cuasirreflejos. Los verbos cuasirreflejos son aquellos que expresan acción intransitiva. La acción no regresa sobre el sujeto. Características que presentan los verbos cuasirreflejos. El sujeto realiza la acción, pero esta no recae sobre el mismo sujeto. Es decir, realiza la acción, es cierto, pero no va a recaer sobre el mismo, sino para otras personas o otros sujetos. ¿Ya? Como por ejemplo, preparo el desayuno para mí, no, sino para otra persona. El verbo va a estar acompañado de una forma pronominal reflexiva. También puede utilizarse el me, el pronombre te, el pronombre se, nos o se, en la que se reflejará la persona gramatical que funciona al mismo tiempo como sujeto de la oración. Las formas pronominales no funcionan como objeto directo ni como objeto indirecto, sino como signo cuasirreflejo. Así se le llama, signo cuasirreflejo. No acepta los refuerzos a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. ¿Ya? En este caso no va a aceptar esa clase de refuerzos. No las acepta. Muy bien. De acuerdo a ello, veamos los siguientes ejemplos. Raúl se fue. No está diciendo que él mismo, no, sino se fue. La acción de irse, se fue. Se arreglan cocinas. Igual, él mismo no está arreglando su cocina, sino lo hace para otras personas. Vamos a ver este cuadro comparativo de los verbos reflexivos y recíprocos. En este caso, los cuasirreflejos, también llamados, ¿no? Los verbos reflexivos son los que expresan una acción realizada por el sujeto, la cual va a recaer sobre sí mismo. Exigen la presencia de los siguientes pronombres, me, te, se y nos.
Por ejemplo, me baño con esencia de flores y se peina temprano. En el caso de los verbos cuasirreflejos, se emplea para expresar una acción que realizan dos o más personas y cada una de ellas recibe el efecto de dicha acción, de ahí que se les considere como también verbos reflexivos. Formas verbales, por ejemplo, nos dijimos adiós, Daniel y Lucía se admiraban mucho. En esta oración, o en esta parte, el vecino se afeita. El vecino sería el sujeto y está en tercera persona singular. Se es el pronombre que está en tercera persona singular y tiene la función de objeto directo. Afeita es el verbo reflexivo, porque ¿quién está realizando esta acción? Él mismo, ¿no? Y esta acción de afeitarse es para él. Siguiente. Ella, que es el sujeto singular en tercera persona, se cae. El pronombre en tercera persona singular, signo cuasi reflejo. ¿Por qué? Porque cae, o sea, no es una acción que ella está realizando para ella misma, sino que lamentablemente sucedió, se golpeó, tropezó y cayó. Por eso es que es un verbo cuasi reflejo. Tú te alegras. El sujeto en segunda persona singular, que es tú. El pronombre te, que es en segunda persona singular, signo de cuasi reflejo. Y el verbo cuasi reflejo, alegras, que es un predicado. Los verbos recíprocos. El verbo recíproco es aquel que tiene por sujeto, agente, a dos o más personas, cosas o animales que ejercen una acción sobre otros al mismo tiempo que la reciben ellos. Los verbos recíprocos se identifican mediante los pronombres proclíticos. Ten en cuenta pronombres proclíticos nos y se. Características de los verbos recíprocos. El verbo es aquel que va a indicar acción y que es intercambiada mutuamente entre los sujetos que la realizan. Utilizan las formas pronominales nos, os y se, que funcionan como objeto directo o indirecto. Acepta el refuerzo mutuamente. Por ejemplo, Elena y yo nos casamos ayer. Nos casamos. O sea, no es una sola persona, sino dos que realizan y reciben esta acción. Mi hermano y yo nos compraremos una camioneta. O sea, esta acción de comprar, ¿quién la va a recibir? No solamente una persona, sino dos. Por eso dice nos compraremos. Y ese es un verbo recíproco. La acción reflejada por los verbos cuasirreflejos, que hemos visto anteriormente, no recae en el mismo sujeto que la ejecuta. El pronombre no es objeto directo ni objeto indirecto, sino un signo cuasirreflejo. Y pertenecen a esta clase los verbos que indican afecto del ánimo, un sentimiento, afligirse, avergonzarse, arrepentirse, enojarse, alegrarse, divertirse, incomodarse. Como Daniel se arrepintió de las barbaridades que dijo. Él es tan bobo que se ríe de todo. No te aflijas, vas a ver muy pronto encontrarás trabajo. Me caí, nos tropezamos. En el caso de los verbos recíprocos, ellos se abrazan. Ellos, en tercera persona, en plural, el pronombre se, que funciona como objeto directo y está dentro del predicado, se abrazan. ¿Quiénes se abrazan? Ellos, ¿no? Que es el sujeto. Y abrazan vendría a ser el verbo recíproco, una acción mutua que va a recibir no solamente una persona el efecto, sino más de dos. Otro ejemplo, tú y yo nos dictamos claves. ¿Quiénes nos dictamos claves? Tú y yo. Entonces, tú y yo sería el sujeto. Ahora, el sujeto, luego en el predicado, ¿qué es lo que analizamos? El nos, dictamos claves. Dictamos es el verbo, la acción. Y nos está el pronombre en primera persona, que sería el objeto indirecto. La acción de dictar recae en nos. Y las claves, ¿qué es lo que dictamos? Claves, ¿no? Dictamos claves, el objeto directo. Ahora, esta acción de dictar no solamente
va a ser una la que realice ni una la que acepte, sino ambos se dictan. Igual con el abrazo, ¿no? Ambas personas reciben el abrazo y ambas personas realizan la acción. Al igual de dictamos. Ten en cuenta el siguiente dato. Los verbos cuasirreflejos por lo general son verbos que nos indican acciones que voluntariamente las podemos hacer, sino que pasan involuntariamente, es decir, no es algo que yo quiera hacerlo, no indican acciones que las vamos a hacer de forma voluntaria, como en el caso de cae, ¿no? Se cayó, o sea, se cayó, pero no es que ella haya querido caerse o tropezarse, fue de forma involuntaria. Recuerda que deben parecer a un reflexivo o a un recíproco, pero no serlo. Además, los reflexivos y recíprocos son parte de los transitivos y los cuasirreflejos se relacionan con los intransitivos. ¿Ya? Analiza esa relación. Verbo reflexivo y recíproco con transitivo y cuasirreflejo con los intransitivos. Recordemos lo que hemos visto en la clase de hoy entonces. La clasificación sintáctica semántica del verbo. Hemos visto la clasificación primera, que es los verbos copulativos, aquellos verbos no predicativos, no tienen sentido completo, necesitan de un complemento, un atributo específicamente. Y algunos de estos verbos son ser, las conjugaciones de los infinitivos ser, estar, parecer, resultar, permanecer, quedar. Si al verbo copulativo le complementa un circunstancial en vez de un atributo, entonces ya no es copulativo. Si es un circunstancial de lugar, de tiempo, de compañía, ya sería un predicativo. Por ejemplo, Ana es alta. Ana es. Si dice Ana es, no, pues no. Como está dándole un atributo, una calificación a Ana, verbo copulativo. La niña está triste. Igual, triste para Ana. Pero la niña está en el parque. En este caso ya no sería verbo copulativo. ¿Por qué? Porque está teniendo un circunstancial de lugar. Me dice dónde está la niña, no cómo está la niña. Ya sería un verbo predicativo. Y recuerda que los verbos predicativos también son llamados no copulativos. Y en esta clase de verbos predicativos hemos visto los transitivos, intransitivos, reflexivos, cuasirreflejo y recíproco. En el caso de los verbos transitivos son aquellos que admiten objeto directo y los intransitivos no da la admisión de objeto directo. Entonces decimos, el verbo transitivo, mi amigo recibió muchos regalos. ¿Qué es lo que recibió? Muchos regalos. Verbo transitivo, predicativo transitivo. No admite objeto directo en el caso del verbo intransitivo. Nancy nació en Cusco. ¿Qué es lo que nació? No me va a decir la respuesta en Cusco. ¿Dónde nació? Sí, entonces ese es un circunstancial de lugar. Y como es un circunstancial, lo que está complementando, entonces es intransitivo. Reflexivo. El verbo reflexivo, la acción de este verbo regresa al sujeto y acepta el refuerzo mismo, ¿no? A sí mismo, a mí mismo. Yo me peino. Esta acción de peinar la voy a realizar yo mismo, pero ¿quién la recibe? Uno mismo. El cuasirreflejo, la acción de este verbo no regresa al sujeto que la ejecuta. Y esto tiene relación, recuerda, con el intransitivo, el cuasirreflejo. Laura se fue. Recíproco, la acción de este verbo es compartida por los sujetos que la ejecutan. Acepta el refuerzo mutuamente, es decir, ambos o más de una persona realiza la acción y más de una recibe esa acción. Camila y Albina se abrazan. Ambas realizan la acción, ambas reciben esa acción de abrazarse. Muchas gracias, queridos jóvenes, por la atención prestada. Una vez que completemos los conceptos en nuestro cuaderno de comunicación, pasamos al aula virtual del WhatsApp para desarrollar los ejercicios de esta primera parte de clasificación de los verbos.